Bien, vamos a hacer un reconocimiento de las partes principales de los componentes electrónicos. Aquí en el curso de reparación de mainboards totalmente en español. Bien, en un reconocimiento básico de los principales elementos, tenemos que guiarnos siempre en la serigrafía. La serigrafía no es más que el tallado que nosotros podemos encontrar en la superficie de una placa electrónica. Vamos a aumentar un poquito, vamos a ver cómo puedo reconocer un diodo. Justamente aquí vamos a trabajar con dos imágenes para poder comprender de forma más práctica cómo reconocer los diodos. Bien, aquí tenemos la serigrafía. Esta es la serigrafía. La serigrafía puede estar en forma libre, o sea, escrito normal en la placa, o puede estar la serigrafía también contorneada o encerrada en un respectivo cuadro o figura. Por ejemplo, para reconocer los diodos, siempre vamos a percatarnos de que la serigrafía, la primera letra o la segunda letra sería una letra D. En este caso, aquí tenemos nosotros un PD13 y un PD14, es decir, que este sería un puente diodo, dos diodos, tenemos dos diodos. Entonces aquí en este caso tendríamos dos diodos, estos serían los diodos. Aquí, por ejemplo, en esta serigrafía tenemos un PD15, este sería en cambio un diodo Zener. Ya cuando nos toque ver el diagrama respectivo, vamos a reconocer por qué es un diodo Zener. Sí, aquí lo tenemos, tenemos el diodo, un diodo común, un diodo Zener, y también tenemos un diodo común. Y muy fácil reconocerlos, ¿no? Porque la serigrafía empieza con una letra D. Muy bien, ahora, si nosotros quisiéramos reconocer una bobina, en cambio las bobinas, en la serigrafía, lo vamos a encontrar con una letra L. En este caso, este sería la bobina. Tendríamos aquí una bobina. Siempre es importante reconocer que las bobinas, por lo general siempre en las bobinas no hay caída de tensión. Es decir, que si un componente que se encuentra conectado anteriormente a la bobina tiene 3.9 voltios o 3.5 voltios, pues la bobina deberá medir exactamente igual. Entonces aquí tenemos la bobina con la serigrafía L. También tenemos los condensadores. En cambio, los condensadores siempre vamos a percatarnos que hay una letra C. Entonces aquí tenemos un condensador. Este es un condensador CMD. ¿Sí? Vean cómo esta parte del circuito está llena de condensadores. Aquí también tenemos condensadores. Todo este bloque es otro condensador. Aquí tenemos condensadores y aquí tenemos bobina. Veamos cómo está la estructura. Observen cómo encontramos. Y tenemos también PC8, que sería un condensador. Y esa es la forma de poder reconocer también los condensadores. Bien, los fusibles, en cambio los fusibles, que es un mecanismo de protección, lo reconoceríamos con la letra F. Entonces la letra F siempre vamos a reconocer los fusibles. Entonces aquí tendríamos un fusible. Si necesitamos reconocer, en cambio, un circuito o un transistor, en cambio los transistores los reconocemos con la letra Q. En este caso PQ32, puente transistor. Tenemos este tipo de transistores. Aquí tenemos otros transistores. ¿Sí? Vamos a ver por aquí donde más tenemos otro transistor. Veamos en esta placa. Vamos a irnos hacia acá. Bueno, ahí tenemos, ya sabemos que para reconocer el transistor con la letra Q. Los conectores por lo general siempre se reconoce con la letra CN. ¿Sí? Estos son los condensadores. Perdón, los conectores. Este sería el conector en cambio del fan, del ventilador.
Las resistencias, en cambio las siglas, empezaría con letra R. Justamente aquí tengo una R de resistencia. Vean las resistencias. Estas son las resistencias MD. Tenemos las resistencias. Vamos a irnos a la otra foto, justo aquí. Aquí tenemos varias resistencias. Y para reconocer a los circuitos integrados, aquí tenemos con la letra U. La letra U para circuito integrado. Observen este sector del diagrama. Tiene una infinidad de resistencias, una infinidad de circuitos integrados. Aquí también tenemos... Aquí debemos revisar el circuito integrado. Aquí tenemos un diodo. ¿Sí ven? Un diodo. ¿Cómo sabemos que son diodos? Por la serigrafía. PD. Tenemos los diodos. Aquí tenemos los condensadores. Aquí en cambio tendríamos resistencias. PQ3 sería en cambio un transistor. Y esa es la forma que nosotros podemos reconocer a simple vista las diferentes estructuras o serigrafía dentro de la placa electrónica. A medida que vayamos avanzando en el curso veremos más opciones de la parte de la serigrafía, y esta es la introducción para que ustedes puedan ya tener una noción y no se les haga complicado ya en la parte de medir con el multímetro. Aquí en el curso de reparación de mainboards